Bienvenidos a su programa Escala en Miraflores. Soy Ana Romero y el día de hoy los estaremos acompañando en un programa especial. Gracias a Roxana por cedernos este espacio para abordar una temática que nos aqueja y nos preocupa a todos, el tema de la violencia y principalmente la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Es posible prevenir la violencia hacia los niños y las niñas? Para conversar de este tema, nos acompañarán el día de hoy Betsalí Díaz, que es psicóloga social, especialista, 6 años trabajando en los temas de proyectos de desarrollo social y también en organizaciones de sociedad civil. También nos acompaña Luis Paredes, que es comunicador, tiene 11 años de experiencia en marketing y 6 años trabajando junto a organizaciones de sociedad civil. ¿Y por qué hablar del tema de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes? Porque como ciudadanos sabemos que la violencia es un problema a nivel mundial, que no solamente afecta a las poblaciones de niños y niñas, pero también afecta a los ciudadanos en general y permite que exista una dinámica en nuestra sociedad que lo que hace es generar un círculo de comportamientos y de violencia que no permite que se desarrollen las niñas y los niños según una educación de calidad, protegida y además de eso, con experiencias que pueden impactar a lo largo de su vida. Y vamos a recibir el día de hoy entonces a nuestros invitados, Betsalí Díaz Soto y Luis Paredes, para conversar sobre esta problemática. La Organización Mundial de la Salud ya nos apunta que de cada 3 niños, niñas y adolescentes, 1 al menos ha sido víctima de alguna forma de violencia. Las estadísticas en nuestro país además son alarmantes. Si bien es cierto la violencia hacia niños, niñas y adolescentes afecta a nivel mundial, en realidad en nuestro país tenemos cifras muy elevadas. Más de 22.000 casos el año pasado a nivel nacional fueron reportados en los centros de emergencia mujer. También en la región Callao existen más de 500 casos y 1.917 casos han sido reportados por el CICB. Es una realidad que afecta a todos, pero principalmente a las poblaciones más vulnerables. Y frente a esta situación y a esta circunstancia que vivimos en todo el país, en la zona urbana, en la zona rural y en las diferentes regiones, la pregunta que nos hacemos desde nuestros hogares, ustedes como padres, como madres de familia, ¿es posible prevenirla? ¿Qué cosas se necesita para prevenir? ¿Y cuáles son los actores que pueden intervenir y deben intervenir para que la violencia sea erradicada de las vidas de los niños, niñas y adolescentes? Y principalmente la violencia sexual. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, Ana Cecilia Betsalí, muchísimas gracias por el espacio. Sí, para poder empezar esta conversación me parece que hay que definir que lo más importante es tener claro que la prevención va más allá de plantear propuestas de cambio, ¿no? Hay que ejecutarlas, hay que dar este siguiente paso para que estas realmente tengan un impacto en la problemática. Para esto hay que tomar en cuenta que la información es una de las bases más importantes para empoderar a las niñas, niños y adolescentes contra la violencia, contra todo tipo de violencia. Y hay que analizar que la forma en cómo los medios de comunicación intervienen es vital para la erradicación de la problemática de la violencia sexual. Hoy sabemos que las relaciones de pareja y su percepción en los jóvenes es un pilar en el desarrollo de las relaciones interpersonales, es decir, los medios influyen, e influyen porque en gran parte son estos los que a través de diversos mensajes construyen una idealización o una imagen de fantasía con respecto al amor y con respecto a las relaciones de pareja en general. Y no solamente estamos hablando de farándula, hablamos también de medios noticiosos que a veces rayan en el morbo y que convierten a la víctima en una especie de personaje al cual usan para explotar la noticia y obviamente para jugar un poco con el morbo mismo, que es lo que mueve un poco al televidente, ¿no? Muchas veces las víctimas son tratadas de forma inhumana y con muy poca sensibilidad. Es importante poder tomar medidas que, si bien no deben limitar la libertad de expresión, sí deberían tratar de dar un lineamiento o al menos reforzar algo importante, y es que
que los dramas deben quedarse en la pantalla, no deben de pasar al plano de la vida real, ¿no? La manera en cómo se informa es algo que al menos no se puede tomar a la ligera, ¿vale? Menos en temas controversiales o que impactan directamente en las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que ser propicios y gestionar espacios seguros. Promover la conversación y sobre todo la comunicación como proceso humano es lo que garantiza que las víctimas o testigos de casos de abuso levanten la voz. Los medios de comunicación tienen la finalidad de preservar estas acciones, ¿no? De crear estos espacios y de promoverlos. Muy interesante lo que comentas porque uno de los actores fundamentales para visibilizar la problemática y también para trabajar los temas preventivos de una forma más amplia y con una mayor cobertura son los medios de comunicación en general. Pero estos temas muchas veces son tratados a la ligera o se brinda información más mediática, pero no se informa a la población, por ejemplo, sobre servicios, sobre riesgos, y tampoco muchas veces hasta no se preserva adecuadamente la identidad de las víctimas o la posibilidad de ubicarlas dando ciertos datos de su vida privada. Eh, pero sí, cuando hablamos de intentar erradicar la violencia y principalmente la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que ustedes desde sus casas como madres, padres de familias dirán, bueno, esta problemática parece ser una problemática lejana a mi familia, a mi entorno. Sin embargo, las cifras son muy preocupantes porque de los casos que se registran de denuncias sobre violencia sexual, los más afectados son niñas y adolescentes mujeres. Y además de eso, por las estadísticas sabemos que los agresores principalmente son adultos del entorno familiar. El segundo grupo de agresores pertenecen al ámbito de escolar. Y en tercer ya grupo de agresores son aquellos más desconocidos o que fueron víctimas que fueron interceptadas en la calle o en algunos otros espacios que no son próximos a su vida cotidiana como es la familia y la escuela. Entonces nos afecta directamente a cada uno de los hogares de nuestro país. Hay un riesgo que es inminente y para esto no solamente el Estado, sino todos los actores deben de tomar acción en estos tres momentos que son la prevención, la atención y el acceso a la justicia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos puedes decir, Betsalí, sobre cómo están los servicios de atención para víctimas de violencia sexual? Gracias, Cecilia. Bien, es cierto que el gobierno, pues frente a las necesidades que existen, que has estado comentando, pues despliega esfuerzos para brindar servicios para la atención y denuncia de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece el servicio de la línea 100, que es un servicio especializado en atención telefónica gratuita, que está dirigida a niñas, niños, adolescentes a nivel nacional y también en lenguas originarias. Tenemos el Chat 100, que es una plataforma virtual que está dirigida a adolescentes entre los 13 y 17 años de edad y también jóvenes y adultos para atender consultas sobre violencia familiar y o sexual. También contamos con la línea ANA, la línea 1810, que es una línea de atención exclusiva para niñas, niños y adolescentes, que ofrece una atención gratuita y especializada para atender casos de vulneración de derechos. También nosotros como personas adultas, si conocemos de situaciones que estén afectando a las niñas, niños y adolescentes, podríamos llamar. También tenemos la DEMUNA, ¿no? La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, que es un servicio gratuito presencial que funciona en las municipalidades. El SEM, que es un servicio bastante conocido, es público, especializado y gratuito de atención presencial, integral y multidisciplinaria. También desde el MINEDU se cuenta con el portal CICB, que pues permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar. El Ministerio Público cuenta con las Fiscalías de Familia para intervenir en los casos de violencia contra niños, niños y adolescentes. Las comisarías también, cuya obligación es responder y atender oportunamente las denuncias de los distintos tipos de violencia. Frente a todos estos servicios mencionados y también muchos otros que existen, tal y como ya lo has mencionado, pues
hay una gran cantidad de casos atendidos de violencia sexual, ¿no? En el 2023, cerca de 22.000 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa el 71,1% del total de casos atendidos a nivel nacional. También se atendieron 8.365 casos de violación sexual contra niñas, niños y adolescentes. En el portal sí se ve, como mencionaste, pues cerca de 2.000 casos de violencia sexual realizados por un personal de la institución educativa contra un escolar. Toda esa alta tasa de casos mencionados, pues lamentablemente no ha disminuido con los años. Pareciera que no representa una alerta para el gobierno, puesto que vemos que invierte menos del 1% del presupuesto en prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es de conocimiento también que existe una débil y lenta respuesta y articulación por parte del Estado en sus diferentes instancias para atender debidamente los casos de violencia. Es probable que tal vez un mayor presupuesto bien focalizado lograría, por ejemplo, contar con más recursos humanos especializados que fortalezcan las acciones de los servicios de atención que se necesitan, puesto que se necesita una plena atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para lograr verdadera restitución de los derechos de las víctimas. A ello también añadir pues la gran necesidad de una mejor gestión para asegurar una ejecución presupuestal eficaz, que aunque si bien pueden ser mínimos, creo que si estos son bien administrados podrían mejorar la calidad de atención en los diferentes servicios y lograr mejores resultados en los programas preventivos. Es importante poder reflexionar y también tener la data especializada que nos presentas. Es cierto, el Estado ha hecho esfuerzos dentro del marco normativo, del mandato que tiene en los diferentes sectores. Pero ¿qué cosa pasa con estos servicios, no? Existe, por ejemplo, como ya mencionabas, el Centro de Emergencia Mujer, la DEMUNA, por otro lado la comisaría y otros espacios, inclusive digitales, virtuales, de un acceso que podría ser mucho más rápido para niñas, niños y adolescentes. Pero es interesante también la percepción que las niñas, los niños tienen al respecto de los servicios y la confianza o desconfianza que pueden llegar a tener sobre si serán o no escuchados si es que hicieran una denuncia. De hecho, como ciudadanos en general, tenemos muy poca confianza en los servicios públicos y en los servidores públicos en general, pero en particular poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes que no sienten reconocido su derecho a opinar, a dar su voz, inclusive a participar de los temas que son de su interés. En el trabajo que hacemos desde el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, ya tantos años trabajando en la protección de niñas, niñas y adolescentes, escuchamos las percepciones de las niñas y de los adolescentes. Y cuando se les pregunta en relación a cuáles son los servicios que ellos reconocen para poder denunciar, pues en primer lugar está la comisaría. Es un espacio de una necesidad de presencialidad, que además debes de saber dónde está ubicada, pero por otro lado, sabemos que hay muchas limitaciones del personal que atiende en las comisarías. ¿Será que están preparados para recibir denuncias? Por otro lado, los otros servicios nos lo comentan los docentes, nos lo comentan los demás profesionales, por ejemplo, del sector educación. Es muy difícil cuando hay un caso y se denuncia, hay poca confianza de que realmente se va a llegar a buen puerto y realmente las denuncias van a dar resultado. En general, hay muchas barreras en el sistema de protección, tanto para denunciar como para posteriormente poder tener una restitución de derechos. ¿Y por qué sucede este tipo de cosas? Porque también tenemos grandes debilidades en el acceso a la justicia y en la restitución de derechos. Es bien sabido por todos los peruanos y las peruanas que
pues hay otros factores transversales que afectan la calidad del sistema de justicia. La impunidad y la corrupción parecen ser una presencia permanente que obstaculiza la posibilidad de que las víctimas en general y en particular niños, niñas y adolescentes puedan ser restituidos en sus derechos y que los agresores sean realmente castigados conforme a ley. Debemos de recordar que la violencia sexual es un delito que está penado por ley y que tiene las máximas penas en nuestro país. Sin embargo, a pesar de esta cantidad de denuncias, los casos que tienen sentencia firme son muy pocos. Y la población lo sabe, porque no es el único caso en el que hay impunidad, en que la justicia tarda o en el que no se llega a buen puerto. Inclusive tenemos casos en que son los mismos servidores públicos los que cometen este tipo de delitos, como docentes en las diferentes escuelas o también servidores públicos de servicios especializados. El año pasado y este año en Ucayali, por ejemplo, se han presentado 2 casos de violencia sexual por funcionarios, uno de la Unidad Especial de Protección y otro hace un mes prácticamente relacionado al director del CAR, del Centro de Acogimiento de Ucayali. Entonces vemos bastantes dificultades en la protección, inclusive en los servicios que están a disposición para protegerlos. Los niños, las niñas y adolescentes no tienen confianza en los servicios públicos, no tienen confianza para denunciar. Ahora, nos preguntamos y debemos de reflexionar, ¿será que estamos generando estas situaciones y una educación con afecto y con respeto para que las niñas y los niños en los hogares tengan la confianza para denunciar o para hablar de una situación que podría ser acoso, hostigamiento o inclusive de violencia sexual? Estamos generando este tipo de relaciones en el seno familiar para que ellos tengan la fortaleza de denunciar no solamente a alguien cercano, pero también en alguno de estos espacios públicos, ¿no? Es un llamado a la sociedad como un todo. Todos somos actores y a todos nos corresponde velar por la protección de las niñas y los niños desde el ámbito donde nos encontremos, sea en el hogar o sea como profesionales en las diferentes áreas. Pero además de eso, es importante que pensemos cuáles son los actores que participan en este proceso y que deberían de estar protegiendo a las niñas y los niños y cómo es que podemos hacerlo. ¿Qué piensas, Luis, desde tu área de especialidad que es posible hacer? Claro, Ana Cecilia. Bueno, desde mi área de expertise, desde el rol que tienen los medios de comunicación en el trato de la problemática de la violencia, te diría que volvamos un poco a lo que hemos estado hablando principalmente, ¿no? Hablamos anteriormente de medios masivos y su rol como pilar en la construcción de espacios seguros. El tema con esto es que estos espacios ya existen hoy en día, ¿no? Eso es importante resaltarlo porque si no existen en los medios tradicionales, existen en los medios poco tradicionales como el Internet o las líneas de llamadas, donde tenemos muchísimos ejemplos como los mencionados anteriormente por Betsalino, como la línea 1810, el chat 100 y otros muchísimos más en realidad. La pregunta que debemos plantearnos con respecto a ellos es, ¿estamos aprovechando al máximo estas herramientas? ¿El Estado tiene claras cuáles son estas aplicaciones, sus beneficios totales? Como experto en marketing digital, yo pensaría que hoy en día no estamos haciéndolo, no estamos sacando el 100% del provecho, nosotros como sociedad y el Estado muchísimo menos, ¿no? Por ejemplo, las líneas de atención gratuitas son muy poco difundidas, si es que no es nula la difusión que tienen hoy en día, no cuentan con el apoyo permanente de sus gestores. Y como ejercicio práctico, si hoy mismo utilizamos un buscador como Google, que es el buscador más usado a nivel mundial, para encontrar cualquiera de estas líneas de difusión,
muchas de ellas no aparecen fácilmente, hay que hacer una búsqueda muy especializada para encontrarlas y algunas ni siquiera aparecen en los buscadores, algo que denota la poca difusión que tienen estos recursos y obviamente la poca inversión que también el Estado está realizando con ellas. Esto es un problema para un usuario, sobre todo para un usuario especial que busca denunciar, que al mismo tiempo que está con estas ganas de denunciar, está pasando por una situación que de por sí ya es bastante problemática, que de por sí es muy difícil de enfrentar, ¿no? Entonces, la víctima o el testigo del caso de abuso debería contar con lo mínimo que son recursos más accesibles, ¿no? Al menos que tengan mayor facilidad de acceso o que al menos tengan mayor difusión para que puedan ser encontradas de manera más sencilla. Y además, obviamente, también existe el problema de la data recolectada a través de estos canales, que muchas veces es data que no llega a ser facilitada para las entidades que realmente pueden hacer uso de ellas, ¿no? Aplicaciones realmente importantes. Tenemos, por ejemplo, el portal CICB, que si bien brinda reportes, estos reportes muchas veces llegan con muy poco tiempo para que las entidades las puedan analizar. Tenemos reportes de 2022 que llegan recién en el 2023, a mediados del año, o como ejemplo, el reporte de incidencias del 2023, que fue liberado casi después de finalizar el tercer trimestre del año 2024. Algo que hace que esta información tan valiosa no tenga el mismo valor que si fuese soltada de inmediato para que los expertos puedan analizarla y tomar acción con mayor velocidad, ¿no? Esto es algo que obviamente no ayuda a crear soluciones a esta problemática de la violencia. Por eso es que lo que se debería de promover es trabajar de forma alineada y buscar que las nuevas tecnologías que están a disposición del usuario de Internet sean más, ¿cómo decirlo?, no queden tan limitadas, mejor dicho, ante estas situaciones del día a día. Y obviamente también se debería buscar promocionar estos recursos para que también el usuario pueda acceder con mayor facilidad. Esta es una de las partes más fáciles, por así decirlo, con respecto al uso de estos recursos y es la parte que menos se está promoviendo, ¿no? Y además de eso, tenemos la problemática que viene ligada a la poca difusión y es que estos recursos no están llegando a la gente correcta. Si hablamos de Lima, tenemos un monitoreo mucho más sencillo y más práctico porque en Lima tenemos una cobertura de casi el 70% de la población que tiene acceso a Internet. Sin embargo, si hablamos de regiones más alejadas, ya encontramos que el monitoreo es imposible. Es casi imposible que un usuario de una región lejana a la capital pueda acceder a estos recursos, lo cual denota el poco interés que tiene el Estado para que las herramientas de difusión realmente funcionen y lleguen al público correcto, ¿verdad? Hoy en día los servicios que existen no son potenciados, no reciben este apoyo, no reciben esta gestión y obviamente esto no permite que los medios de comunicación cumplan con su rol, con este rol que es tan vital, que no solamente se trata de tener un mensaje y publicarlo, sino que también se trata de promocionarlo y de generar un espacio de conversación, dado que el rol principal de los medios de comunicación no es tan solo plantear la pregunta, sino también plantear alternativas de respuesta, ¿no? O al menos plantear espacios donde la sociedad pueda encontrar estas alternativas de respuesta, algo que el Estado ahorita está haciendo casi nada o de manera totalmente nula, ¿no? Y solo para terminar esta idea, además de gestionar y de difundir con mayor fuerza estos recursos, algo que también se debería de hacer es potenciar los recursos que existen. Probábamos el otro día algunos de estos canales digitales en el proyecto y nos dimos cuenta de que si bien tienen una respuesta inmediata, no cumplen con entablar una confianza con la persona que ingresa, no hay un trato humano, sino es más bien un trato frío que genera una lejanía en el usuario que, como ya habían mencionado anteriormente, está pasando por una situación muy complicada de tratar. Entonces necesitamos que también participe este factor humano. Si bien vamos a utilizar la tecnología, no podemos olvidar que el factor humano es primordial en la búsqueda de estos espacios seguros y en la creación de los mismos. Es muy importante lo que comentas, ¿no? Existen los servicios. Sabemos que los servicios que tienen atención presencial están desbordados, que implica la necesidad de traslado de las víctimas, además de conocimiento de dónde están localizados en su distrito. Luego,
infraestructura que muchas veces no está suficientemente adaptada para el acceso o que ni siquiera tiene salas de espera necesarias para la cantidad de personas que van, por ejemplo, a una comisaría o una instalación del Centro de Emergencia Mujer. Entonces convivimos con instalaciones precarias en todas las regiones, inclusive aquí en Lima, en la zona urbana, muchos de estos establecimientos tienen instalaciones precarias. Por otro lado, la cantidad de personal que existe en las instalaciones y en los servicios de atención presencial también es limitado. Y por otro lado, tenemos los servicios de atención y de orientación que son digitales, virtuales o por llamadas telefónicas. Pero no existe una visibilidad de estos espacios y también, como decía Luis, hay una necesidad de trabajar articulado a los actores y a los medios de comunicación como un actor fundamental en este proceso. De hecho, en medios de comunicación son poquísimos los espacios que te permiten abordar estas problemáticas. De hecho, podemos estar el día de hoy con ustedes porque Rosana es alguien que tiene un compromiso muy importante con los derechos de niñas, niños y adolescentes y siempre acoge el poder abordar y reflexionar sobre estas problemáticas. Pero este es un espacio que prácticamente es una excepción, son muy pocos espacios los que permiten poder hablar, reflexionar y también transmitir la información a la población en general. Por otro lado, los mismos sectores que tienen estos servicios poco tienen en sus mismas páginas, ¿no? Algo así comentabas tú, Luis, en algún momento, que habías hecho una verificación de alguno de los servicios. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu percepción al respecto de esto. Sí, claro. Como comenté anteriormente, los días anteriores estábamos probando algunos de estos servicios. Hemos probado el portal del Chat 100, por ejemplo, donde hemos recibido respuestas casi de forma inmediata, pero como decía, con mucha lejanía, que no respeta el lado humano y no muestra un lado sensible ante la problemática que pueda estar a punto de denunciar el usuario. Y obviamente tenemos el problema con líneas mucho menos difundidas, como es, por ejemplo, la línea 1810, la cual es casi imposible de encontrar en Internet, además de que un comunicador, si quiere hacer uso de la imagen de la línea, si quiere promocionar este servicio, casi no cuenta con recursos gráficos. Es imposible, ¿qué decir? Es realmente imposible contar con cualquier material gráfico que sea parte de esta línea, por lo que es imposible, casi imposible poder hacer uso de la misma, ¿no? Los comunicadores debemos de trabajar alineados y debemos de trabajar todos unidos con un objetivo claro. Y para eso necesitamos que las entidades como la línea 100 o los programas como la línea 100, como el Chat 100, como el portal CCB, pongan a disposición los recursos para que los comunicadores puedan hacer promoción de los servicios. Además de eso, estamos hablando también de la programación, que hoy en día es muy importante. Si se crea un canal digital para poder hacer denuncias, este canal digital debe de ser actualizado constantemente, debe de cumplir con las características que cualquier canal digital moderno posee. Hoy en día tenemos páginas web que están diseñadas para hacer denuncias y por lo tanto recolectan base de datos, pero sin embargo no cuentan con los sistemas de seguridad. Es decir, estamos exponiendo al usuario a tener riesgos de acoso en Internet porque no tenemos un certificado de seguridad en ninguna de estas webs. Estamos exponiendo al usuario al lado negativo de Internet por no darle el espacio, o mejor dicho, el interés y la inversión a este tipo de recursos. Algo más que agregar con respecto a este punto es que además de que los recursos existen, pero no son difundidos, no tienen ningún espacio de promoción, no cuentan con redes sociales. La mayoría de estas tienen redes sociales, pero no publican ningún tipo de contenido de utilidad para el usuario. Hoy en día, cualquier experto en marketing te va a decir lo mismo. Un programa social necesita tener redes sociales para poder conectar con el usuario de a pie, que de repente no va a poder estar entrando a una web o a un blog especializado todos los días, que no está al corriente de las noticias que van ocurriendo al día a día con ese tipo de servicios. Y justo esta parte la lleva a cubrir las redes sociales, ¿no? Al crear un espacio donde el usuario está en el día a día, como son las redes sociales de Facebook e Instagram,
y generar una conversación, pero actualmente ninguno de estos servicios los está aplicando, ninguno de estos servicios cuenta con una red social actualizada, si bien la mayoría cuentan con algún espacio en internet, estas no tienen ningún tipo de mantenimiento, y esto denota justo lo que Salía aclaraba del tema presupuestal, que es casi nulo con respecto a la prevención. Ahora, algo que sí vemos que los medios de... Perdón, Ana Cecilia, continúa, por favor. Continúa, ¿no? Solo tenía una idea ahí, pero luego lo comento. Vale, solo quería cerrar esta idea diciendo, donde sí vemos que los medios de comunicación reciben apoyo del Estado es en las noticias que no tienen ningún tipo de lineamiento con respecto a la prevención de la violencia. Cuando la violencia ocurre, el medio de comunicación la explota. El medio de la comunicación, de comunicación lo pasa 7, 10, hasta 15 veces al día durante todos sus resúmenes diarios. Pero cuando se trata de trabajar la prevención y de promover los recursos de empoderamiento, los medios de comunicación son prácticamente nulos. No crean un espacio, como tú lo comentabas. Es muy, muy, muy difícil que cualquier comunicador hoy en día encuentre un ejemplo de un medio de comunicación que esté creando estos espacios. Solamente se encarga de promover el morbo y después de eso no hay más de su parte. Ahora sí, Ana Cecilia, perdón. Continúa. Cierto, y yo quería complementar lo que comentabas con este tema que tiene que ver con el presupuesto. Sí, es muy poco la inversión que se realiza en el Perú para los temas de prevención en general, de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en particular. Pero además de lo que comentabas, me venía una idea cuando estabas mencionando que no hay páginas o redes sociales para los servicios, que hay que aproximar los servicios al usuario. Y es cierto, estaba pensando yo en las redes sociales que generalmente son de los sectores, ¿no? Pero de los servicios no. Y esto también denota que no existe una estrategia real de difusión. No existe una estrategia que se haya implementado a nivel nacional también para difundir los servicios. Y bueno, sin hablar de la calidad de los servicios, de la infraestructura, de la accesibilidad, que son uno de los tantos problemas que tenemos a nivel nacional. Pero también tenemos que hablar de otros dos entornos y dos actores que son fundamentales para proteger a las niñas, niños y adolescentes y para prevenir la violencia, principalmente la violencia sexual. De un lado está la familia, padres, madres, cuidadores, en general los adultos. Tenemos que tomar en cuenta y ser muy conscientes como miembros de una familia donde hay niños o niñas, que la mayor cantidad de agresores sexuales se encuentran en el entorno familiar. ¿Cómo es que podemos hacer como una madre, como un cuidador, puede hacer para que su hijo o su hija identifique situaciones de riesgo, inclusive cuando quien la está colocando en riesgo es un familiar? Esto es una situación extremadamente compleja y conflictiva para una niña o un niño, que sea aquella persona que tal vez tiene una relación de afecto, una relación familiar dentro de la casa, quien esté agrediéndola sexualmente, ¿no? ¿Y quiénes son las víctimas que son más vulnerables? ¿Quiénes son las niñas, los niños que son más vulnerables? Justamente aquellos que se educan en un entorno de violencia, que se educan en un entorno donde no hay respeto y que la educación está basada básicamente en el castigo. Por otro lado, no se desarrollan relaciones donde hay confianza y comunicación. Si tú como mamá, como papá, no has logrado desarrollar estas características en tu relación con tu hijo, con tu hija, ten por seguro que él o ella va a ser más vulnerable a cualquier situación, porque no va a tener las herramientas, primero, para sentirse en confianza de poder contar lo que está sucediendo. Si las personas más próximas están en la familia y si tu hijo o tu hija no tiene confianza
y no hay una relación de comunicación, se va a guardar lo que le está sucediendo, no lo va a contar y va a poder seguir de repente muchos años siendo víctima de violencia sexual o de cualquier otra forma de violencia. De otro lado está la escuela. La escuela es el segundo espacio de sociabilización y el segundo espacio donde más tiempo pasan las niñas, los niños y los adolescentes a lo largo de su vida, 11 años de su vida en este espacio, donde deberían de ser los profesores, las profesoras, aquellos que enseñan lo que es el respeto, la no discriminación, la igualdad. Además de eso, que promueven entornos protectores donde no hay violencia. Pero ¿qué cosa es lo que sabemos que sucede lamentablemente? Que muchas veces son los docentes los que se convierten en agresores, desde situaciones de discriminación hasta inclusive situaciones de violencia sexual. Son estos dos espacios donde también debemos de trabajar y tenemos que estar alerta. Frecuentemente ocurre que los padres y las madres de familia no tienen las herramientas para comenzar a educar y desarrollar la confianza, la comunicación, educar con respeto y además de eso no basar su educación en la violencia, el castigo, sino más bien en una relación de tolerancia, de comprensión que lleva, obviamente, es mucho más compleja y requiere mayor esfuerzo, pero con seguridad generará que tu hijo y tu hija estén criados de una forma que sea más capaz de defenderse, más capaz de reconocer situaciones de riesgo. Y en la escuela lo mismo. Los docentes con los que trabajamos también nos comentan, los niños, las niñas ya llegan con historias de violencia de diferentes tipos o de repente sus entornos sociales están llenos de violencia, como el caso de la zona que nosotros trabajamos en el Callao. Pero eso no exime la responsabilidad y el trabajo que hay que hacer desde la escuela. Hay una gran necesidad de trabajar en estos diferentes entornos de desarrollo de las niñas y de los niños. Pero para eso se requieren algunas condiciones básicas donde todos los protagonistas, inclusive las niñas y los niños, puedan participar. ¿Qué opinión te merece, Betsalí, este tema que estamos abordando en este momento? Bueno, siempre atentos a cuál es nuestro rol frente a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y todo lo que escuchamos, percibimos desde las noticias o a nuestros alrededores, ¿no? Ya sea en la misma zona donde vivimos, los casos de violencia sexual, aunque no querramos aceptarlo, siempre están más cerca de lo que pensamos, ¿no? En el entorno familiar, entre los amigos. En este caso, nosotros que también trabajamos, cuando vemos de cerca la realidad que, que es muy lamentable, muy triste, ¿no? Nos quedamos impotentes viendo las pocas acciones que se realizan, vemos cómo hay un poco presupuesto designado y que solamente se suman los índices de denuncias, los índices de casos atendidos, frente, a pesar de que hay una cultura de denuncia que se va aumentando y se va fortaleciendo, sabemos y conocemos que hay un gran índice de números de casos que no se conocen y que nunca se van a conocer por el silencio, por la vergüenza, por los estereotipos. Es muy cierto. Hay que abordar la prevención de la violencia sexual desde las edades más tempranas y en todos los ámbitos, porque si no lo hacemos de esta manera y si no lo hacemos articuladamente todos los actores, o sea, no es solo trabajar en la familia, no es solo trabajar en la escuela, en los diferentes ámbitos, todos los profesionales, los medios de comunicación, la sociedad en general y obviamente el Estado, que finalmente frente a estas cifras tan alarmantes debería de tomar por algo prioritario esta problemática para poder abordarla. Nosotros tenemos diferentes testimonios y relatos, no solamente de los profesionales que trabajan al respecto, pero también
de niños, niñas y adolescentes que han pasado por procesos de empoderamiento y que han pasado por tener la posibilidad de ser parte de procesos no solamente formativos, pero también de liderazgo. Y en la última actividad que una de las últimas actividades que hemos realizado, que ha sido un foro, nos tocó bastante el testimonio de una lideresa de Cusco, que además de eso actualmente es una estudiante de educación. Y ella daba su testimonio al respecto de lo que fue para ella ser estudiante de secundaria y tener que convivir con casos de otras estudiantes. Todavía esa data la vamos a ver luego del sondeo, pero este estudiante nos decía, esta lideresa nos decía que cuando ella estaba estudiando en secundaria, pues hubo un caso en el colegio de una otra estudiante que no tuvo confianza para hablar ni con su familia ni con ninguno de los docentes al respecto de lo que estaba viviendo, que era una situación de violencia sexual en su familia por el padrastro. Y cómo era la sensación de impotencia de todo su grupo de amigos y de estudiantes que, sabiendo de esta situación, no sabían cómo o dónde recurrir para que se hiciera justicia. Finalmente, a pesar de que la denuncia fue realizada, nunca hubo una posibilidad de que el agresor fuera castigado y tuviera una sentencia firme, ¿no? Y lo cuenta como una experiencia que ha marcado su vida, a pesar de no haber sido una víctima, pero haber estado cerca, de muy cerca, viviendo la experiencia junto a otra estudiante que sí estaba pasando por esa situación y reflexionaba como estudiante estudiante de educación, que es muy importante la labor docente y la forma como los profesores se aproximan a sus estudiantes, generan espacios de conversación, no solamente es darle información, pero además de eso es generar posibilidades de confianza, de respeto, para que si existen víctimas, pues ellas tengan la posibilidad de denunciar y sentirse protegidas y acogidas. Y de hecho, todas estas reflexiones tienen que ver con qué cosa es lo que debemos de hacer como sociedad civil también, qué cosa es lo que nos toca. Desde el proyecto de empoderamiento de niñas, niños y adolescentes, que es un proyecto que venimos trabajando desde el 2023 en la región Callao, gracias a Kinder Mission, abordamos el tema de la violencia sexual desde cómo se puede prevenir en la escuela. Y lo que tenemos que siempre tomar en consideración es cuál es la situación, cuáles son las necesidades y los actores que participan de este proceso para realmente generar estrategias preventivas que tengan un impacto real y que puedan contribuir a disminuir la violencia. De hecho, desde el proyecto se ha hecho una encuesta de sondeo a diversos profesionales para justamente identificar cuáles son las barreras y las necesidades que existen para la prevención en el ámbito escolar. Betsalín, ¿nos podrías comentar un poco sobre esto? Sí, gracias. Justo la encuesta que realizamos fue para tener insumos para el foro, en el cual participaron pues docentes, autoridades educativas y profesionales que se desarrollan en el ámbito escolar. En esta encuesta de sondeo pues encontramos que se percibe que las y los estudiantes reproducen desigualdades sociales entre hombres y mujeres en su convivencia es alta, la existencia de manifestaciones de violencia normalizada entre estudiantes también es alta. Es muy alto también el creer que es posible crear relaciones igualitarias entre estudiantes en el ámbito escolar, pero también frente a que las instituciones educativas públicas
cuentan con estas herramientas necesarias para prevenir de manera sostenible la violencia sexual o consideran que es bajo. Frente a la otra pregunta, ¿en qué nivel y grado de estudio se considera que deben iniciar las acciones preventivas para garantizar la adquisición de conductas protectoras frente a la violencia sexual? Los profesionales consideran que un 72% debe ser en el nivel inicial, seguido de un 20% que considera debería realizarse desde el nivel primario. También ellos identificaron cuáles son las principales barreras para la prevención sostenible de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar. Mencionaron que la falta de promoción de herramientas preventivas a docentes adaptadas a los estudiantes, también la escasa o nula capacitación a docentes, barreras o actitudes negativas para la implementación del enfoque de género y la educación sexual integral, también los prejuicios que existen en las y los docentes, estereotipos de géneros en toda la comunidad educativa y la falta de efectividad en los canales de denuncia y su seguimiento. En la siguiente pregunta, sobre los principales desafíos que enfrenta la comunidad educativa para la prevención sostenible de la violencia sexual que afectan a las y los estudiantes, respondieron que hay una falta de capacitación permanente a docentes sobre el tema de género. Mantener estrategias sostenibles para la implementación de la educación sexual integral, que cuenten con autorización de los padres y madres frente a las acciones de la temática o con enfoque de género, una realidad que también nos enfrentamos nosotros en el proyecto. Las rutas de atención poco efectivas y la poca articulación institucional que existe frente a las denuncias. La resolución de casos de violencia sexual suceden en periodos bastante extensos. Hay una falta de redes de apoyos. Las rutas de atención siguen siendo poco efectivas. Hay una poca articulación institucional. La siguiente pregunta que preguntaba cuáles son las necesidades que encuentra el profesorado para la implementación de las estrategias sostenibles de prevención de la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes, encontraron que se necesita de capacitación permanente, que esa sea innovadora y oportuna para los estudiantes también. Cómo abordar la educación sexual integral de manera transversal y enfática, que puedan contar con acuerdos institucionales para actuar en la prevención de la violencia sexual y que también se conozca y se sensibilice sobre el enfoque de género, la interculturalidad y el enfoque de derechos. En la última pregunta, sobre cuál es la postura de las familias que hay en relación al abordaje de los temas de igualdad de género, la prevención de la violencia sexual, pues hay diferentes actitudes que son percibidas por los docentes y los especialistas que participaron de este foro. Entre ellas es la resistencia y el cuestionamiento constante, y también la desconfianza y temor frente a cualquier cosa relacionada a la palabra género, ¿no? Eso se suma y da como consecuencia que hay una falta de consentimiento, pues porque genera un rechazo, y lamentablemente la normalización de la violencia en la crianza que está unida a los estereotipos y prejuicios de las familias. Estos fueron los resultados que arrojaron esa encuesta de sondeo que realizamos previo al foro que se hizo en el proyecto. Muy interesante, porque tomar en consideración las necesidades y las barreras nos ayuda a delinear una estrategia que pueda tener un impacto y un resultado real para la prevención de la violencia. Justamente ya lo hemos conversado a lo largo del programa. Hemos identificado que es la prevención el área de necesidad que menos inversión tiene. Por otro lado, tampoco tenemos información sobre cuáles son las estrategias que se implementan preventivas y además cuáles son los resultados, cuáles son las buenas prácticas. Desde el proyecto Empoderamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, nosotros hemos trabajado y generado una estrategia de empoderamiento que nos ayuda a que niños, niñas y adolescentes puedan finalmente identificar situaciones de riesgo y saber cómo actuar frente a ellas, inclusive llegando hasta la denuncia si es que se diera este tipo de situaciones. Y esta estrategia se ha implementado primero en una fase inicial donde se ha trabajado la capacitación, módulos de trabajo con sesiones de aprendizaje especialmente adaptadas al aula. Y para eso se ha desarrollado una serie de materiales. Aquí Luis, que es el especialista del proyecto, también en esa área, donde se han podido desarrollar las guías técnicas para los docentes, pero también materiales y cuadernillos de trabajo para el estudiante, de tal forma de generar
justamente material y recursos para cubrir una de las necesidades que bien ha colocado Betsalí del sondeo. Los docentes sienten que falta capacitación, que faltan materiales, que faltan herramientas para poder abordar este tipo de temáticas que son tan complejas. Por otro lado, en una segunda fase de la estrategia hemos trabajado lo que se llama el llamado a la acción, donde los estudiantes, mujeres y varones han trabajado primero en la planificación de acciones preventivas y también posteriormente las han implementado en las escuelas. Hemos tenido una experiencia muy interesante trabajando con más de 2.500 estudiantes en 4 instituciones educativas de la región Callao. Colocando a los estudiantes como no solamente como participantes y beneficiarios, pero también como actores principales y activos de este proceso de empoderamiento. Me gustaría, Luis, que nos comentaras un poco al respecto de cómo ha sido este proceso de trabajar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en esta segunda fase de la estrategia que ha sido el llamado a la acción. Sí, claro, Ana Cecilia. En nuestra experiencia trabajamos con una metodología participativa donde, como tú nos comentas, hemos podido observar que el grupo de niñas, niños y adolescentes es un grupo que se puede convertir en un actor directo del cambio. Las niñas, niños y adolescentes están mucho más abiertos a usar herramientas lúdicas y dinámicas, están mucho más dispuestos a trabajar con herramientas y espacios donde se les permita ser parte de la promoción de mensajes para la erradicación del abuso. Son participativos y tienen ganas de actuar. Es decir, la juventud que irradian ellos también les da la energía necesaria para poder aplicar cambio real. Son grupos que de verdad, con los cuales da gusto trabajar porque no es necesario estar presionándolos para un cambio, ellos sí se involucran realmente en la propuesta de solución. Esto es algo que nosotros hemos al menos podido aprovechar en el máximo posible. Dado que estos grupos tienen energía, y nosotros hemos tratado de darles la dirección correcta para que se logre gestionar y para que ellos mismos puedan crear su propio material de promoción contra la violencia. Algo interesante que realizamos además han sido talleres de planificación, como ya mencionaste, de actividades de intervención, donde hemos logrado que los mismos alumnos gestionen, no solamente lleven el mensaje a sus compañeros, sino que al mismo tiempo hagan que sea un trato mucho más horizontal a través de una actividad planificada, ¿no? Y no estamos hablando de que ellos solamente han hecho la planificación base, por así decirlo, no solamente han definido la fecha, la dinámica y el espacio, que es algo que ellos también han propuesto, sino que también han creado los eslogan y se han encargado de crear afiches junto a nosotros para la promoción de estas jornadas, y estos afiches han tenido éxito y han sido dirigidos al público correcto, ¿no? El paso a paso de lo que les comento ha sido incluso más sencillo de lo que se podría esperar, lo cual debe resultar en una jalada de orejas hacia las entidades que tienen más recursos y sin embargo no llegan a cumplir esos objetivos, ¿no? Lo que nosotros hicimos se puede resumir en 3 pasos, siendo el primero que nosotros les hemos brindado a ellos la información mediante talleres a cargo de ustedes, las expertas del equipo, siguiendo un segundo paso igual de sencillo, que es que les hemos dado una introducción al desarrollo de eslogan potentes, ¿no? En solamente unas cuantas horas de taller pudimos darles las herramientas y los recursos, y obviamente también les hemos facilitado el material y hemos gestionado concursos para que ellos mismos puedan crear sus propios flyers. Han tenido actividades lúdicas, dinámicas, y al mismo tiempo también han tenido el tiempo y la paciencia para poder crear afiches con eslogans potentes que promocionen las actividades que ellos mismos han planificado para sus pares. Ahora, como tú comentaste, nosotros les hemos dado la oportunidad de ser parte de la solución, pero ya no solo como testigos, no solamente como alguien que levanta la voz, sino también como actor importante y protagonista del cambio. La propuesta consistió en hacerlos parte de la solución, en darles la oportunidad, y ellos totalmente la aprovecharon, la acapararon e hicieron que nosotros aprendamos junto con ellos durante este avance, ¿no? Además, después de estas actividades de planificación, nosotros hemos realizado entrevistas a niñas, niños y adolescentes que han participado de las actividades, y hemos notado que el mensaje, que es el protagonista de la campaña,
ha sido mucho más permanente en los grupos que han participado, teniendo más en claro la capacidad de recordar cuáles son los espacios seguros, los recursos con los que ellos cuentan y además las herramientas con las que disponen para empoderarse. Sí, ha sido realmente un trabajo importante el que se ha realizado, tomando en cuenta la participación activa. Nosotros debemos de promover más espacios de participación. Los niños, niñas y adolescentes tienen que conocer estas realidades, pero también poder posicionarse y tener la seguridad para poder actuar, no solamente frente a una situación que podría estar pasando con ellos en sus vidas familiares o en sus mismos entornos escolares, pero también de ser capaz de actuar frente a una situación que pudiera estar ocurriendo con algún otro niño, niña y adolescente. Creo que son experiencias importantes que tenemos. Hay mucho por trabajar, mucho por seguir haciendo para que los actores y el público en general, como los que nos están oyendo el día de hoy, pues puedan ser parte de esta solución, como comentaba Luis, ¿no? Tenemos un trabajo importante que seguir haciendo desde donde estemos, desde nuestros hogares y también desde nuestros espacios profesionales, porque todos podemos ser parte del cambio y todos podemos contribuir para erradicar la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Recuerden lo que les estoy comentando y lo que hemos conversado el día de hoy. 1 de cada 3 niño o niña o adolescente ha sido víctima de algún tipo de violencia y esto es gravísimo. No lo decimos nosotros como parte del proyecto o del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es un problema a nivel mundial, pero gravísimo en nuestro país porque tenemos muchísimas debilidades en relación a todo el tema de prevención, de atención y acceso a la justicia, como habíamos comentado al inicio de este programa. Bueno, ha sido una conversación muy amena y muy grata el poder compartir con ustedes, Betsalí y Luis. Gracias por su presencia el día de hoy. Esperamos, queridos oyentes, haber podido acompañarlos en este horario y haber conversado de un tema que es importante para todos y que tenemos que reflexionar en aquello que aún nos queda por hacer. Debemos de seguir fuertes y firmes para erradicar la violencia, todas las formas de violencia, pero principalmente la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Con esto les damos una cálida buenas noches y nos despedimos del programa del día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.